epidemiológicos donde vamos a revisar lo que son los estudios experimentales o de intervención. Entonces, como la misma palabra lo dice, los estudios experimentales es donde yo ya entro a intervenir en ese estudio. Resulta que en la historia, pues nos hablan que el primer estudio experimental fue realizado en el siglo XVIII, donde ellos empezaron a mirar el tratamiento que utilizaban en esa época. ¿Para qué? Para el escorbuto, que era una enfermedad que se presentaba en esa época. ¿Debido a qué? A la deficiencia de vitamina C. Entonces los pacientes se enfermaban debido a esa malnutrición. Entonces ahí empezaron a hacerse en los ensayos clínicos y hacer una relación para mirar un tratamiento para el escorbuto. Resulta que en París, en el siglo XIX, también se empezaron a hacer ¿qué? Ensayos clínicos donde este señor Luis Pierret, él que miró, él empezó a indagar, a observar qué tan eficiente era el hecho de hacer una técnica que hacía en esa época en esa época fue muy implementado, esa técnica de la sangría. ¿En qué consistía eso? En que le sacaban sangre a la persona que estaba enferma, que tuviera alguna enfermedad. Entonces este señor que hizo, él comparó, ¿sí?, a unos pacientes que tenían neumonía, otros que tenían erisipela, que erisipela es una enfermedad que se produce en la piel, que produce como unas llagas y es causada por un estreptococo. Y también pacientes con faringitis que le hacían esa técnica de sacarle sangre, supuestamente como tratamiento para que ellos se aliviaran. Y él los comparó con otros pacientes que también tenían la enfermedad y que no les habían hecho nada y pues no vio diferencias. Entonces ahí hubo como los primeros inicios en estudiar estos ensayos clínicos. Fueron los primeros inicios de los ensayos clínicos. Sir Agustín, él fue un epidemiólogo estadístico inglés donde él que miró, a él se le designa como el padre de los ensayos clínicos, porque él empezó a asignar la asignación aleatoria. Quiere decir que voy a asignarle a diferentes pacientes, pues a diferentes pacientes voy a entrar a compararlos. Como, por ejemplo, si el que él fuma está relacionado con el cáncer. Entonces, este señor ya empezó a relacionar qué factores de riesgo con la posible enfermedad. ¿Qué es importante saber en los estudios experimentales? Pues que los estudios experimentales son unos estudios de ¿qué? De intervención. Ya nosotros entramos a intervenir y vamos a agregar como el efecto y vamos a mirar cuál es ese comportamiento que tiene ese paciente ante eso que yo le estoy aplicando, cómo va desarrollándose ese paciente en un periodo determinado. Entonces, en estos estudios experimentales es muy importante entender que nosotros vamos a imprimir la causa de la enfermedad. Por ejemplo, si yo voy a hacer una vacuna experimental, por ejemplo, ahorita con el COVID, van a hacer una vacuna experimental, pues yo le estoy aplicando ¿qué? Esa causa a esos pacientes y voy a mirar cómo se comporta en un lapso de tiempo. Ya vamos mirando cuáles son los tipos de estudios experimentales, que son varios. Entonces ya los vamos a ver más adelante. Entonces, en sí, la definición de estudios experimentales, ayer lo veíamos en el Kahoot, el estudio experimental es un método científico por excelencia de las ciencias empíricas, porque le permite al investigador establecer en forma controlada las relaciones causales entre los fenómenos. Entonces yo aquí vengo a controlar ¿qué? Las causas de la enfermedad y miro cómo se comporta. Estos estudios experimentales son muy utilizados en las ciencias básicas y en medicina como tal. Entonces, donde entramos, por ejemplo, a un laboratorio y empezamos a experimentar.
También, por ejemplo, con los estudios toxicológicos, hay muchos estudios toxicológicos que están relacionados con estudios experimentales, donde nosotros colocamos, exponemos ciertos microorganismos a un contaminante y miramos cuál es su supervivencia en un periodo de tiempo, donde le miramos dosis letal o dosis mínima. Eso lo vimos el semestre pasado en toxicología. ¿Qué es importante en estos estudios experimentales? Que se puede dejar que al azar o de forma aleatoria. Yo puedo entonces, por ejemplo, de una población, digamos, por ejemplo, de unos pacientes de un hospital, yo voy a tomar una población y voy a mirar qué tantos pacientes tienen enfermedad, no sé, de pronto una intoxicación por una dosis mal dada, por ejemplo, o cuántos pacientes eh, ingresan a la sala de urgencia por intoxicación, por ejemplo, por plomo. Entonces, saber cuántos pacientes ingresan por intoxicación por plomo. Yo tengo una población general y voy a, voy a entrar a mirar, por ejemplo, a añadirles un tratamiento, por decir algo, a una población general, o puedo coger simplemente una población y voy a aplicarles este tratamiento y voy a mirar cómo se comporta. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Voy a definir cuáles van a ser mi grupo, ¿sí? Mi grupo de estudio y cuál va a ser mi grupo control. En mi grupo de estudio, ¿yo qué voy a hacer? A ese grupo de estudio yo les voy a aplicar el tratamiento que yo quiero aplicar. Y al grupo control, pues es el grupo que yo les voy a aplicar un placebo. Es, por ejemplo, como lo que les estaba explicando ahorita en los análisis toxicológicos. Entonces, por ejemplo, voy a tomar unas clases de anélidos y voy a mirar qué tanto ellos soportan, por decir algo, el cadmio. Entonces, cojo una población, a esa población lo someto a determinadas dosis y tengo otra población de esos mismos anélidos, pero a ellos les voy a aplicar un placebo, puede ser agua destilada, solución salina, y voy a mirar cómo se comporta. Cuando yo lo hago así al azar, quiere decir que no estoy, este sí, este no, sino que simplemente es al azar, entonces a eso le denominamos asignación aleatoria, quiere decir, denominamos a A. Pero cuando yo estoy controlando esa asignación aleatoria, yo estoy interviniendo en esa asignación, entonces aquí le llamamos a esos estudios cuasi experimentales, porque ya no van a ser aleatorios, ya no va a ser al azar, sino que yo ya estoy controlando a quienes sí y a quienes no. Entonces en ese estudio ya sería cuasi experimental. ¿Alguna pregunta está ahí, muchachos? No, señora. Bueno. En el diseño experimental, gracias. El diseño experimental es el método más ampliamente aceptado para comparar qué beneficios en los tratamientos. Entonces, estos estudios experimentales los utilizan mucho, por ejemplo, para sacar nuevas vacunas, para sacar nuevos fármacos o, por ejemplo, para mirar cuál es la toxicidad de alguna sustancia, también se utiliza. Para hacer el diseño, para diseñar un estudio experimental, el primer paso que debemos tener es nosotros, lo mismo que ayer, tenemos que plantearnos que una hipótesis. ¿Qué hipótesis nos tenemos que plantear? Esa hipótesis la planteamos a partir de la pregunta problema. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero mirar el grado de toxicidad de, de, de por ejemplo, el vertimiento debido a, por ejemplo, en un hospital. Lo que íbamos a hacer, por ejemplo, el año pasado con Nicolás. ¿Se acuerda sobre que estuvimos hablando sobre los medicamentos, Nicolás? Sí. Sí, Entonces, profe.
Entonces yo, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Puedo coger una muestra de esa agua, ¿sí? De esa agua que está contaminada con antibióticos y yo voy a entrar a manipularla, a manipular microorganismos o voy a entrar a manipular microcrustáceos y voy a exponerlos a ese tipo de agua y voy a mirar, por ejemplo, puedo empezar o yo misma crearla a diferentes concentraciones. Por ejemplo, yo he revisado trabajos de investigación donde van exponiéndolos a diferentes concentraciones y miramos cómo se comporta en el lapso de un tiempo. Entonces, es importante mirar para formular la hipótesis, mirar la pregunta problema, porque tenemos que formularnos dos tipos de hipótesis, la de nulidad y la alternativa. Ya se las voy a explicar más adelante. Vamos a mirar qué tipo de intervención vamos a hacer, si se van a comparar parámetros, si vamos a mirar solo comportamiento o si vamos a revisar solo síntomas o si vamos a hacer un análisis, ¿sí? Vamos a hacer un análisis químico, un análisis microbiológico, vamos a hacer un análisis toxicológico, ¿cómo vamos a medirlo? Vamos a mirar la naturaleza de esos resultados que serán medidos. Entonces, ¿cómo los voy a medir? Yo los voy a hacer por medio de espectrometría o yo lo voy a hacer por conteo, voy a contar cuántos anhelidos se me murieron o voy a mirarlo por la viabilidad, por la vida que ellos tienen, cuánto tiempo en el transcurso de la exposición de 1, 2, 3, 4, 5 días, cuánto me duraron estos organismos vivos o, por ejemplo, hay unos estudios donde miran si hay reproducción, que es decir, son estudios ya muy toxicológicos a largo plazo, donde van a mirar si ese microorganismo, si tenemos que sean hembras, qué capacidad tienen ellas de poder producir, reproducir los huevitos, de tener los huevitos. Vamos a mirar el número de sujetos en cada grupo de intervención. ¿Cuántas personas, cuánta población, cuánta muestra vamos a tener en cada grupo? ¿En cuál grupo? En el grupo de los controles y en el grupo que vamos a exponer a cierto contaminante. Y vamos a mirar los criterios de que vamos a elegirlos. Quiere decir, vamos a mirar cuáles son esos criterios de inclusión que yo voy a incluirlos en el estudio para evitar qué sesgos, lo mismo que en los estudios analíticos. Entonces tenemos que, cuando hacemos ese diseño del estudio, tenemos que definir muy bien esos criterios de inclusión y de exclusión. ¿Por qué voy a excluir una muestra? Por ejemplo, si ustedes van a, a revisar, pero esto ya sería más en un estudio analítico. Por ejemplo, si ustedes van a revisar una base de datos, ¿sí? Y resulta que en esas bases de datos, muchas veces, porque a mí me ha pasado, eh, la información está incompleta. Entonces, ustedes en ese criterio de inclusión y de exclusión, ustedes van a decir, se van a excluir las personas que no tengan tal información que es relevante para la investigación. Ahí en ese diseño metodológico ustedes tienen que colocar qué va a hacer que excluya una persona o que excluya, en este caso, por ejemplo, un microorganismo. ¿Qué hace que yo lo excluya? Por ejemplo, que en el transporte del sitio donde lo estaba manipulando y lo pasé para otro, por ejemplo, para otro lado, no le dieron comida, ¿sí? Todo eso tenemos que controlarlo, porque como son estudios experimentales, en el laboratorio, yo les decía a los muchachos el semestre pasado, en los estudios, por ejemplo, en lo que es de laboratorio, todo tiene que ser muy controlado, todo tiene que ir en registros. Que yo me acuerdo, no, hay que registrarlo. La temperatura, el pH, la cantidad de agua, la humedad, porque todo eso hace que varíe. ¿Quién hizo, por ejemplo, quién pipeteó, que pipeteó Nicolás, no, que pipeteó Sarat? Porque como pipeteo yo, no pipetea igual otra persona, ¿sí? La idea es que se haga estándar y que cada persona pues pipetee igual, pero pues yo puedo llegar a colocar, por ejemplo, la pipeta más abajo, más arriba y pues pipetear más. Entonces todo eso tenemos que controlarlo.
Los parámetros que se miden para resolver interrogantes más importantes del experimento se denomina la condición final. Entonces, la condición final primaria es a lo que nos lleva al estudio experimental. Vamos a mirar, vamos a exponer esta población a este contaminante, a este factor, y vamos a mirar cómo quedó, cómo es su condición final primaria, si se mejoró, si se murió o si aún está en un proceso de recuperación, que por ejemplo tuvo el 50% de recuperación. Entonces, el final de un estudio experimental es mirar la condición final primaria. Las siguientes preguntas que debemos hacernos: ¿cuáles son las condiciones finales del estudio? ¿Qué quiero yo mirar con esa población? ¿Yo qué quiero mirar? Que con un tratamiento, pues yo quiero mirar qué tan efectivo fue el tratamiento. Que con un tóxico yo quiero mirar, por ejemplo, la mortalidad, cuántos se me murieron, cuántos sobrevivieron. No, que yo quiero mirar cuál es la dosis en la que ellos toleran, la dosis tolerable. Entonces, todo eso tenemos que definirlo. ¿Cuáles de estas pueden ser medidas de una manera razonable? También tenemos que mirar, si yo voy a mirar mortalidad, ¿cómo lo voy a medir? ¿Cuál es la fórmula que yo voy a implementar para poder llegar a esa medida? ¿Qué limitantes en la práctica existen, tales como el tamaño de la población, los recursos financieros, la factibilidad de controlar los grupos durante un tiempo de estudio? Por ejemplo, si vamos a estudiar, vamos a aplicarle una vacuna a unos pacientes, pero resulta que los pacientes se me fueron muy lejos o no están en el círculo acá, yo no los voy a poder controlar porque no voy a poderlos visitar o ellos no van a poder venir. Entonces tenemos que mirar todo esto para no entrar en dificultades ya en el momento que tengamos que realizar el análisis o el desarrollo como tal del estudio experimental. ¿Qué es importante en estos estudios experimentales? Que se haga un estudio como piloto, ¿sí? Donde miremos, hagamos un ensayo pequeño, miremos cómo se comporta para nosotros poder ajustar algunas variables que veamos que de pronto necesitan ajuste, sea de tiempo, de persona, de recursos, sí, que hay veces uno no las prioriza. ¿Cuál es la condición final? En un estudio se puede seleccionar más de una condición final. Quiere decir, yo puedo seleccionar varias variables como condición final. No solo tengo que decir que en la mortalidad, no. Yo puedo, por ejemplo, decir voy a medir la mortalidad y la efectividad del tratamiento, por decir algo. Vamos a mirar cuál es la calidad de vida, cuál es el tiempo de supervivencia, que podemos mirar también, el porcentaje de pacientes vivos, la tasa de complicaciones que tuvieron con ese tratamiento, o mirar la tasa de, de complicaciones, pues no tanto, puede ser también la tasa, por ejemplo, de síntomas que tuvieron o cuál fue el porcentaje que pudo sobrevivir. Entonces tenemos que mirar, definir cuál es la condición final que quiero lograr con el estudio, ¿sí? La condición final primaria se utiliza ¿para qué? ¿Para qué utilizamos? Si nosotros definimos esta condición final primaria, la utilizamos ¿para qué? Para poder tener las hipótesis, para yo poder formular mi hipótesis de nulidad y mi hipótesis alternativa. Entonces, ¿qué son estas hipótesis? Las hipótesis de nulidad expresan ¿qué? Expresan lo contrario de lo que expresa la hipótesis de la investigación. Ya les voy a explicar con un ejemplo. Y la hipótesis alternativa constituye una explicación alterna del problema observado, la cual debe ser considerada por el investigador. Deme, por ejemplo, una formulación de un problema y hacemos el ejemplo de la hipótesis nula para que ustedes me entiendan, para que puedan realizar el cuestionario. Profe, sería, digamos, el uso de dispositivos de luz blanca genera deterioros en la visión.
la problemática. De dispositivos, dámela despacio, el uso de dispositivos, ¿qué? De De luz blanca blanca, ajá, deteriora afecta, la visión. ¿cómo? Afecta la visión o deteriora la visión con el tiempo. Afecta y deteriora, por decir algo, la visión, ¿sí? Entonces, alguien que me ayude con la hipótesis de nulidad, con lo que me dice ahí, yo le ayudo. ¿Cómo sería la hipótesis de nulidad? O la hipótesis alternativa. Con este título, uso de dispositivos de luz blanca afectan y deterioran la visión. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa? Que es la primera que definimos. Profe, pues yo creería que el problema en cuestión sería la pérdida de visión y una hipótesis sería por el uso de dispositivos que emiten luz blanca. Entonces, el uso de dispositivos de luz blanca sí afectan el deterioro de la visión. ¿Y cuál sería la hipótesis nula? Aquí nos dice que niega, entonces, ¿qué sería? ¿Cómo me quedaría la hipótesis nula? ¿Cómo me quedaría la hipótesis nula? Si la hipótesis alternativa es que el uso de dispositivos de luz blanca afectan ¿qué? La visión. ¿Cuál sería la hipótesis de nulidad? ¿Quién me ayuda con la hipótesis? La luz blanca de los dispositivos es segura para la visión o no genera ningún cambio en la calidad de su visión. Entonces, la hipótesis de nulidad, por ejemplo, en así como nos dice David, sería entonces, el uso de dispositivos de luz blanca no afectan la visión. ¿Sí? ¿Está clara cómo planteamos la hipótesis de nulidad y la alternativa? ¿Sí? Muchachos. ¿Sí o no? ¿O hacemos otro ejemplo? Sí, señora. ¿Sí? ¿Claro? Bueno. Entonces, aquí lo que tenemos que saber es que la alternativa es la que me está dando, ¿sí? Como una opción de respuesta ¿a qué? A la formulación del problema. Entonces, si ustedes tienen la formulación del problema ya planteado, bien organizado, bien planteado, pues ustedes van a poder hacer esa hipótesis. ¿A partir de qué? De la formulación del problema. Y la hipótesis de nulidad, pues me está negando esa hipótesis alterna. Vamos a mirar un ejemplo que les traje acá. Entonces, la contaminación del aire, del medio ambiente, es lo que afecta la salud de la población de los habitantes de Bogotá, produciendo EPOC. Y la hipótesis nula, entonces me negaría eso. Me diría que la contaminación del aire, del medio ambiente, no es la que afecta la salud de los habitantes de Bogotá, produciendo EPOC, ¿sí? Entonces aquí estamos negando la hipótesis alternativa. Estamos diciendo que el hecho de que el paciente se exponga a contaminación en el aire no le produce EPOC, que la causa es otra, no es el aire. Vamos a mirar el tamaño de muestra. En cuanto al tamaño de muestra, es muy importante que nosotros definamos ese tamaño de muestra para los estudios experimentales. ¿Por qué? Si yo tomo un tamaño de muestra muy pequeño y yo no veo ningún cambio, quiere decir, no hubo ningún cambio con la aplicación, por ejemplo, de una vacuna a 200 pacientes, por decir algo, y no hubo ningún cambio, como fue una muestra pequeña, pues esos recursos van a ser que desperdiciados. Entonces nosotros, dependiendo de lo que vayamos a estudiar, tenemos que mirar que sea una muestra significativa. Hay algunos programas, ¿sí? Algunos software en los que nosotros podemos sacar cuál sería el tamaño de muestra para determinada población. Al final del estudio de los datos se analiza estadísticamente. ¿Qué vamos a analizar?
Vamos a analizar esos datos que tuvimos, esos datos que nos dieron en la investigación experimental para decidir si se acepta o se rechaza la hipótesis de nulidad. Al rechazarla, aceptaríamos que la hipótesis alterna. Entonces vamos a mirar cuáles son los errores más frecuentes cuando nosotros interpretamos mal esta hipótesis de nulidad y la interpretamos mal y qué consecuencias nos pueden traer. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aceptamos la hipótesis de nulidad siendo falsa, quiere decir, la hipótesis de nulidad, aquí vamos a decir que los pacientes no se ven afectados por la luz solar. Siendo esa respuesta falsa, porque así me dio el estudio, es un error de tipo 2. ¿Y qué pasaría ahí? Pues que nosotros vamos a descartar, por ejemplo, algún tratamiento o alguna intervención, por ejemplo, de quitar esas lámparas de luz blanca. Entonces ya no las quitamos porque el estudio dice que no hacen daño o no vamos a tratar el paciente con ese medicamento, pudiendo, al tener ese error, estamos que entonces quitando algo que es dejando algo malo que porque es bueno. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces nos quita esa intervención que vamos a hacer en esa población. Si rechazamos la hipótesis de nulidad incorrectamente, que es el error tipo 1, se recomienda el uso de un tratamiento o una intervención inútil, presumiendo que sea una droga poco tóxica, no le hará daño a los pacientes, pero también los mejorará. En cambio, el error retardará la investigación en otras investigaciones. Entonces, cuando nosotros hacemos o rechazamos esa hipótesis de nulidad incorrectamente, sea porque sea verdad o no sea verdad, o vamos a intervenir en que no se haga un tratamiento, ¿sí? Que no se haga un tratamiento que sí se necesita, o el lado contrario, que yo diga que no pasa nada y que se le coloque ese tratamiento al paciente y la verdad no sirva para nada el tratamiento, diciendo que sí es bueno. ¿Sí me hago entender ahí, muchachos? Muchachos, ¿sí o no? Sí, señora. profe. ¿Cómo podemos medir el tamaño de la muestra? Entonces, hay estos programas, en EpiInfo lo podemos hacer, en el CPS, hay otro programa que se llama EpiDat, el CISTAT, hay muchos programas en los que nosotros podemos estadísticamente mirar qué tanta muestra necesitamos para un estudio, según la población que tengamos. En el diseño del estudio, en el plan de estudio experimental se identifican varias etapas. Entonces, vamos a identificar ¿qué? Una población. Entonces, por ejemplo, enfermos de VIH afiliados a una EPS. ¿Quién me dice que es una EPS? ¿Alguien sabe qué es una EPS? Como una Entidad entidad de de salud, ¿no? prestación de servicios públicos. De servicios de salud, perdón. Yo sí iba a decir que ¿qué, Nicolás? Entonces, las EPS son las que gestionan, administran, ¿sí? Pero ellas no prestan la atención. Es decir, yo soy la que la afilia a usted, pero a usted lo atiende es la IPS, el Instituto Prestador del Servicio de Salud. Entonces, yo puedo tomar una muestra de la EPSX y voy a sacar esa empresa, manda gente a esta IPS y a esta otra IPS. Yo voy a estudiar una muestra de esta IPS, de la IPSA, por decir algo. O por ejemplo, para aplicarlo más real a ustedes. Entonces, voy a hacer un estudio
por ejemplo, de estas zonas muertas, por ejemplo, que tenemos por contaminación, ¿sí? Entonces, ustedes identifican, por decir acá en Villavicencio, que tenemos por contaminación en varios ríos o en... Eso se ve más que todo es en el mar, estas zonas muertas por contaminación. Entonces, yo tengo varias zonas, ¿sí? Del departamento de Villavicencio sería la población, pero voy a tomar solo la del barrio tal y voy a analizar muestras de ese barrio. O puedo analizar de dos. Voy a analizar de este y de este. Pero lo ideal es que escojamos solo uno, ¿sí? Para que las poblaciones sean lo más parecidas posible. ¿Sí me hago entender? La población y la muestra. Sí, señora. Bueno. Los pacientes elegibles serán asignados al azar, eso ya lo miramos, o serán controles, pueden ser o controles o al azar. Al azar significa que simplemente los escojo o yo puedo hacer otro procedimiento que se llama muestreos aleatorios, que eran lo que yo les explicaba ayer, que era a través de ¿qué? De unas tablas que hacemos y vamos seleccionando números, ¿sí? Vamos seleccionando, por decir, el número 1, el número 3, el número 5. Voy a seleccionar los números impares. O voy a seleccionar los números pares, o lo puedo hacer también a través de una rifa. Ese sería un muestreo aleatorio, donde yo no lo estoy controlando, sino que lo estoy dejando al azar. ¿Sí? No estoy mirando. Voy a hacerle la prueba a Juanita, a Pedro y a Miguel. No. Simplemente los elijo al azar. ¿Qué es importante también en los grupos experimentales? Que en estos grupos, por favor, apaguen el micrófono. Rey, apaga el micrófono. David, el micrófono. Rey. Así que tranquilos. Profe, usted puede apagar el micrófono ahí de los participantes. ¿Sí? Ya lo apagó. Bueno, también es importante que en el estudio experimentales vamos a evitar decirle a este paciente, usted va a hacer a usted se le va a dar un placebo, a usted se le va a dar un control. Es decir, tratar de que sea como ciego, igual los evaluadores, que no sepan quiénes son los del estudio, quiénes son los que se les va a suministrar ese tóxico o cuando estamos hablando de personas, a quién se les va a suministrar ese medicamento y a quienes se les va a suministrar, por decir, el placebo, agua destilada o solución salina. Entonces es importante que sea ciego para evitar sesgos de la población. En el seguimiento de los grupos durante el periodo especificado para que se reproduzca efectos en la intervención, también tenemos que mirar acá que las mediciones de las condiciones finales del grupo, cómo terminaron ellos al final del grupo, para mirar qué, la condición final, que es lo que nosotros queremos evaluar. ¿Cómo vamos a hacer esa evaluación y esas críticas de los resultados? ¿Con qué lo vamos a comparar? Vamos a hacer un análisis, una interpretación de la información, vamos a hacer consideraciones de aplicación a los resultados y consistencias con otros estudios. Aquí es importante en los estudios experimentales, por ejemplo, si nosotros vemos algún error que se desarrolló a través del estudio experimental, que nosotros lo nombremos en la investigación, que lo nombremos en el estudio experimental. ¿Por qué? Porque eso, que lo coloquemos en recomendaciones, ¿sí? Porque eso le puede ayudar a quién, a otra persona que vaya a hacer otro estudio experimental para que ellos tengan en cuenta ese punto. Por ejemplo, el semestre pasado, pasado o antepasado, yo estuve revisando una investigación sobre líquenes como bioindicadores de contaminación en una zona acá muy concurrida por carros. Y resulta que ellos encontraron que los líquenes costrosos que no, como que no eran
muy importantes en la investigación. Entonces yo les decía a ellos, es el enfoque como ustedes le den al estudio, porque puede que esos líquenes costrosos sirvan para como bioindicadores de otro contaminante, ¿sí? Entonces no es que no sirvan, sino que ustedes pueden colocar que debido a que esta zona, por ejemplo, hay solo CO2, ¿sí? Dióxido de carbono por los carros, pues no se vio la efectividad de estos líquenes como tales. Entonces, es importante que si nosotros esperamos obtener algo y no lo obtenemos, que lo escribamos en el estudio. No es un error, sino que es como para que otro investigador pueda venir a indagar más eso y a mirar y hacerse otras hipótesis en cuestiones de por qué sucedió eso. Yo les decía a ellos, por ejemplo, ahí puede iniciarse otro estudio, ¿sí? Porque ustedes dieron el pie, hicieron la evaluación y de ahí pueden partir otros estudios. En el esquema del diseño experimental, entonces vamos a tener ¿qué? Una población referencia. Vamos a mirar la muestra, ¿sí? La muestra de los participantes que sacamos de la población y que vamos a tener aquí un grupo experimental y un grupo de control. A los dos les vamos a evaluar la condición final, ¿sí? Porque el grupo control me va a servir para yo decir que esto me quedó bien hecho, ¿sí? ¿Sí me hago entender ahí? Sí, señora. Muchachos. Sí, profe. El diseño del estudio. Entonces, en los estudios experimentales tenemos varios tipos de estudios. Tenemos los que son cuasi experimentales. ¿Cómo son los estudios cuasi experimentales? Entonces, vamos a tener ¿qué? Una observación inicial, vamos a tener una exposición, que aquí sería la X, y vamos a tener otra observación. Vamos a tener que la medición previa, una intervención y una medición posterior. Entonces, voy a hacer una observación inicial, voy a mirar cómo está esa población, ¿sí? Voy a hacer la intervención y voy a hacer una medición posterior. ¿Está claro cómo son los cuasi experimentales? Observación inicial, exposición y observación posterior, ¿sí? Sí, señora. Para el diseño de estudio de comparación estadística. Entonces, en este vamos a hacer ¿qué? Ya no vamos a hacer vamos a hacer una intervención, ¿sí? Una exposición, vamos a hacer una observación y en otro grupo de control se va a evaluar lo mismo. Entonces tenemos, aquí ya no vamos a entrar a mirar cómo está el grupo inicialmente, sino que lo vamos a intervenir y vamos a evaluar qué pasó. Y vamos a tener un grupo control donde vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Donde vamos a mirar cómo está y cómo se encuentra al final. Pero en el grupo control, pues yo no entraría sino a darle ¿qué? Un placebo como tal. En el estudio longitudinal, entonces en estos estudios longitudinales, estos son a largo plazo. Entonces, por ejemplo, esos estudios longitudinales experimentales me sirven a mí, por ejemplo, para mirar toxicidades crónicas, ¿sí? Cuando yo voy a evaluar una toxicidad crónica. Entonces, yo lo voy a hacer en el transcurso del tiempo, donde yo voy a hacer ¿qué? Una observación inicial, voy a hacer una intervención, voy a volver a hacer una observación, voy a dar un lapso de tiempo, voy a hacer otra observación, voy a volver, por ejemplo, a aplicarle a esos anélidos otra dosis, por decir algo, voy a mirar una observación, voy a dejar un periodo de tiempo, hago una observación y hago otra vez otra intervención. Y miraría una condición final de cómo me queda. Por ejemplo, estos sirven para qué?
para diseños muy productivos en programas de servicio, que vamos a evaluarlo en un periodo determinado. Esto sirve mucho también es para lo que son estudios de toxicidad crónica o estudios donde vamos a mirar el efecto de un tratamiento, por ejemplo, de pacientes con cáncer en un periodo, por decir, de 2 años. Entonces hacemos una intervención, miramos cómo se comporta, lo dejamos, volvemos, observamos, volvemos y intervenimos. ¿Están claros estos dos? La comparación estática y la longitudinal, ¿sí? Sí, señora. Bueno. El estudio experimental es que, ¿cómo sería? Hacia adelante. ¿Por qué? Porque vamos de una causa a un efecto y se puede analizar en un diseño de qué? De corte. El análisis debe incluir ¿qué? Comparación de resultados. ¿Entre quiénes? Entre los controles y los que los expusimos, ¿sí? Entre la población expuesta y los controles. Aquí les traigo un ejemplo de una tabla de 2x2, donde tenemos un grupo de control y un grupo experimental en un periodo de tiempo, ¿sí? Los expuestos y los no expuestos, a los que les colocamos tratamiento y a los que les dimos simplemente un placebo. Los tipos de comparación que más usamos, es decir, ¿cómo vamos a hacer ese análisis experimental? Entonces, para nosotros hacer el análisis experimental, podemos hacer un análisis de ¿qué? Vamos a medir las medias, los porcentajes, podemos medir la varianza, vamos a hacer pruebas de significancia también, de mirar los resultados. ¿Cuáles son estas pruebas de significancia más importantes o más utilizadas? Podemos hacer el chi al cuadrado, vamos a mirar diferencias de medias, vamos a mirar cuáles fueron las diferencias de proporciones entre la población expuesta y la no expuesta. Podemos hacer el ANOVA en el software de Stata. La otra semana les explico, ya entramos a mirar esto un poquito más. Yo vi ahí que ahí puede hacerle uno la prueba de ANOVA, un estudio estadístico. Podemos hacer correlaciones, podemos hacer regresiones, vamos a hacer también la validez del estudio, si son suficientes estos datos para justificar los resultados. Todo esto lo podemos hacer a través de estos softwares. Como para finalizar ya la exposición como tal, en los estudios experimentales sobre todo, es muy importante mirar ese código ético, ¿sí? Y esas normas internacionales, porque nosotros debemos de ¿qué? De proteger, ¿sí? Ese organismo vivo, debemos de proteger a esa persona, de mirar si son muchos los riesgos que tiene el yo experimentar, qué consecuencias me va a traer, qué consecuencias le va a traer a la persona. Entonces, esto tiene que entrar a jugar en estos estudios experimentales y es muy importante que estos estudios, la persona que participa en el estudio sea voluntaria. ¿Y qué es importante en los estudios experimentales? El consentimiento informado, que cuando se hagan estos estudios experimentales, si son en personas, que la persona me firme el consentimiento informado y se le explique muy bien cuál es el proceso que él va a realizar, que se le va a realizar, que no lo llevemos a ciegas, sino que a usted se le va a aplicar esto y puede tener estos efectos, ¿sí? Que no lo llevemos, no, todo va a salir muy bien, no, hay que explicarles. ¿Alguna pregunta, muchachos, con respecto al tema? ¿No? No, profe. ¿No? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, señora. Profe, ¿tú compartes esas diapositivas? ¿Las subes a la plataforma? Sí, señora. Sí, yo se las envío. Sí, señora, yo las comparto. Entonces les voy a compartir, voy a detener la grabación porque ya lo que vamos a hacer es el ejercicio como tal. Entonces les voy a